con esta capacitación que se nombra Pedagogía del Neurodesarrollo Infantil, y nos hablará desde su perspectiva como profesional en el tema y como mamá, sobre los retos que ella ha tenido, sobre su proceso, y además nos mostrará las posibles mejoras de la calidad de nuestros pequeños para que los niños puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces nada, Eva, bienvenida, tienes todo el espacio para ti y cuéntanos un poco más sobre tu labor y lo que haces. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, realmente siempre es espectacular compartir estos espacios con personas que estamos aportando en la creación de una sociedad mucho pero más inclusiva. Y creo que es súper importante poder abrir estos espacios para dar información sobre los procesos de neurodesarrollo de nuestros hijos. Casi no se habla de neurodesarrollo, solamente se habla en términos neurológicos o se habla de la parte del especialista, que en este caso es el neuropediatra. Ya son más de 17 años de experiencia que llevo trabajando con niños en condición de discapacidad. No sabía que Isaac iba a llegar a mi vida. Realmente, hace 17 años, cuando hice mi primer curso de lengua de señas y cuando trabajaba con un colectivo sordo en Barranquilla que se llama el Club de Leones, no tenía ni idea que en algún momento iba a estar luchando todos los días porque mi hijo lograra realmente ser un poco más funcional para la sociedad, que es lo que buscamos los padres y las madres de niños en condiciones de discapacidad. En este caso, pues hablándole al colectivo PCI, que realmente ha sido un colectivo que nos ha venido acompañando desde que empezamos todo este proceso. Pues hoy es el día de hablar de la pedagogía del neurodesarrollo, es decir, de aprender un poco más sobre el neurodesarrollo de mi hijo, sobre las habilidades cognitivas desde el punto de vista de sus actividades, de su ambientación, cómo puedo hacer como mamá o como papá para poder ser un instrumento en la vida de mi hijo que nos permita poderlo llevar a su mayor funcionalidad. Creo que se congeló la pantalla. Entonces, traigo una frase fantástica que hace mucho tiempo impactó mi vida y es una frase del doctor Keith Simon. El futuro de los seres humanos está en el cerebro de los niños. Es decir, cuando yo comienzo a establecer una búsqueda de lo que hay en el cerebro de mi hijo, sea cual sea su condición, y cuando comienzo a analizar cómo aprende mi hijo y de qué manera yo puedo ayudarlo, puedo comenzar a hacer cosas totalmente distintas. Y eso tiene un poquito que ver con los procesos de interacción y con el ambiente. Vamos a iniciar hablando un poquito sobre el entorno de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos crecen o cuando nuestros hijos están en ese proceso de formación, nosotros siempre queremos darle un ambiente armonioso y eso es lo que realmente va a favorecer que ese chiquito que está en formación pueda alcanzar o potencializarse dentro de su entorno. Realmente esto es duro, esto no es fácil para un papá que está en proceso de duelo, para un padre al que realmente le acaban de decir tu hijo tiene parálisis cerebral. No es sencillo cuando estamos viviendo este proceso tan complejo. Y por eso es que realmente desde el principio yo soy muy enfática al decir de que el duelo no puede durar años. El duelo tiene que desaparecer en algún momento de meses. Sí, estamos dispuestos a recibir una noticia, estamos expuestos a un impacto, pero que ese impacto no nos permita perder los mejores momentos de nuestro hijo para poder potencializar su máximo proceso. Entonces, partiendo de allí, creo que tenemos que comenzar a dejar de autocompadecernos como papás de niños en condición de discapacidad
y tenemos que comenzar a actuar en torno a los procesos de ese ser que está allí necesitando que nosotros comencemos a trabajar por él. Hace mucho tiempo entendí, pues quiero hablarles un poquito de mí antes de comenzar a entrar en materia. Cuando recibí la noticia de que mi hijo Isaac tenía parálisis cerebral, fue aproximadamente a los 4 meses. Realmente lo noté porque su proceso motor era muy raro. Realmente cuando nosotros desconocemos, los procesos motores pueden no ser algo tan visible. Puede notarse después del 1 año y medio, cuando nuestro hijo no caminó, nunca gateó, pero cuando nosotros estamos en el campo del neurodesarrollo y cuando estamos en ese contexto, pues para mí fue un poco más sencillo notarlo. A los 3 meses yo decía, pues Isaac no rola en la cama. Todo el tiempo pasaba con las manos empuñadas y tenía un comportamiento bastante extraño, pues cuando lo intentaba colocar boca abajo, era un niño que se ofuscaba de una manera insoportable, lloraba todo el tiempo y para él no era fácil asumir las posturas que un niño de su edad debía tener. Pues con mi papá comenzamos a observarlo y me decía, hija, mírale sus manos, él no las abre, o sea, todo el tiempo las tiene empuñadas. Yo le dije, sí, papá, yo lo he notado, pero no realmente creo que en algún momento las va a abrir. Mi papá me dijo, no es normal. Y sencillamente, pues, nosotros estamos bajo unos rangos de normalidad, esa fue la expresión que lanzó mi padre en ese momento. Nosotros en este momento ya nos hemos divorciado de la normalidad, ya no hablo de niños normales, sino que se habla en este contexto actual de niños neurotípicos, que son los niños que tienen un proceso de neurodesarrollo acorde a las edades en las que se deben dar esos procesos. Y efectivamente, pues llevamos a Isaac al doctor, el neuropediatra nos dijo, efectivamente, su hijo tiene un retardo psicomotor y eso es una posible parálisis cerebral. Cuando él me dijo la palabra retardo, yo me fui a lo más drástico, retraso. Yo dije, mi hijo va a ser un retardado, va a ser un retrasado, mi hijo no va a hacer una cantidad de cosas. Y me dijo, él, allí donde tú lo ves, pues no sabemos realmente. Él puede ser sencillamente quedarse en una cama y no hacer ningún tipo de actividad motora, porque realmente aún no sabemos cómo es el nivel de su lesión. Entonces, comenzó una carrera contra el tiempo. Esta carrera contra el tiempo que te lleva a llorar muchos días, a buscar información. Y yo sé lo que se siente tener que buscar información y encontrarte con que la parálisis cerebral genera convulsiones, genera una cosa, las hipoxias cerebrales llegan a tener muchas secuelas en la vida de nuestros hijos. Y en ese momento comencé a sentir un miedo terrible, un miedo que no me permitía ser la mejor mamá para Isaac. Y ese momento lo viví, me aislé, tuve un momento bastante en el que a nivel social no me volvieron a ver más, hubo un momento de mucha tristeza, mucho llanto, y realmente un día me dije, esto no puede ser, él no tiene la culpa de estar viviendo eso, y debe haber algo que se pueda hacer, y por eso comencé a estudiar la maestría que hoy ejerzo, cuando él tenía 1 año de edad, y comencé a desarrollar qué pasaba en el cerebro del infante, porque realmente desde la parte cognitiva es muy complejo lo que sucede y son muchas las teorías que se dan, pero tenemos que aprender un poquito sobre eso. Entonces, tenemos que entender un poco cuál es el desarrollo normal del cerebro. O sea,
cómo debe ser un niño neurotípico. Vuelvo y explico, no se dice normal, entre comillas, todos tenemos, como a veces expreso, todos tenemos algún rasgo de anormalidad, entonces personas normales no existen, niños normales no existen. Tampoco hablo de niños especiales, porque especiales son las pizzas. Hubo una persona que impactó mi vida en ese momento y es una gran pedagoga argentina que se llama Constanza Orbaiz. Hoy en día, una de las mejores pedagogas que tiene Argentina, pero ella es diagnosticada con parálisis cerebral. Caminó después de los 7 años y comencé a llenarme de todos esos elementos positivos que me permitieran decir, sí hay algo que hacer. O sea, no tengo por qué estar aquí llorando, puedo comenzar a hacer algo por Isaac. Y comenzamos a hacer un trabajo bastante intenso en el cual Isaac no le gustaba ponerse boca abajo, era fatal. Y comenzamos a trabajar su control cefálico, comenzamos a trabajar todo lo que tenía que ver con su fuerza en su tronco, y era difícil porque si bien hoy recordaba que este objeto que está aquí, esto es un collarín que en algún momento uno de los especialistas me recomendó y me dijo, para que tenga una mejor alimentación, colócale un collarín de una persona que de pronto tiene una lesión en el cuello. Y yo dije, no. Hubo un especialista en Teletón Barranquilla que me dijo, el día que le comiences a colocar aditamentos para ayudar a sostener su cuerpo, ese día él va a frenar su proceso de desarrollo. Todavía no es el tiempo, todavía no sabemos qué va a lograr él, todavía no entendemos cómo es su proceso y cómo es su lesión. Déjalo que él te vaya mostrando. Y decidí nunca ponerlo. Quedó nuevo, así como lo acaban de ver. Quedó tal cual está. Nunca se lo coloqué. Con Isaac comenzamos a trabajar en posición boca abajo para hacer un poco, para utilizar un lenguaje mucho más asequible. Y comenzamos a hacer ese trabajo de fortalecimiento motor. Entonces, creo que nosotros tenemos que entender que tenemos ventajas y que tenemos desventajas cuando tenemos hijos con una discapacidad como la parálisis cerebral. Si bien los médicos con regularidad nos dicen que a los 6 años, y es algo también que en algún momento no entendía, porque si bien tú estás recibiendo mucha información de parte de los especialistas, pero no entiendes lo que significa la poda cerebral. Hay una poda cerebral a los 6 años. Su hijo tiene que lograr antes de los 6 años X o Y logro. Y si no los logra, y si no lo alcanza, ¿qué pasa? Entonces, estos especialistas que comenzaban a lanzarme toda esta cantidad de información me llevaban a investigar mucho más sobre estos elementos y efectivamente, pues de los 0 a los 6 años, el ser humano tiene unos procesos de neurodesarrollo desde la parte que nos compete a nosotros, que es mucho más la sinapsis, que es toda la relación que hay y las descargas eléctricas que hay entre las neuronas que hay en nuestro cerebro. Y si bien si hay una lesión cerebral, hay espacios de ese cerebro que no están funcionando como deberían funcionar. Pero, ¿qué puedo hacer yo antes de los 6 y qué puedo hacer yo después de los 6? Porque muchos niños pasan de los 6 años y aún no han encontrado un desarrollo de la marcha. Y eso hay que dejarlo claro. Hay parálisis cerebrales que son mucho más severas. Hay parálisis cerebrales que tienen unas evoluciones muy distintas. Entonces tenemos que comenzar a entender que nuestro hijo es único, que nuestro hijo no se parece a ninguno, pero hay que comenzar a verlo como un ser humano que siente, no es un bebé para la vida,
o para toda la vida, no es un pobrecito, no es un mueble más, no, él está percibiendo todo lo que está aconteciendo a su alrededor y está viendo todo el tiempo que no estás invirtiendo en él para poder ayudarle a mejorar. Es decir, todo el momento, todo el tiempo en el que tú estás haciendo otras cosas y no de pronto, eh, no estoy en contra de que los padres pues haya, digámoslo así, un trabajo externo o que haya una red que te esté apoyando y que de pronto tú tengas un hijo y tengas que elaborar. En algunos casos sucede, pero hay una red de apoyo tan grande que nos permite dejarlo con un familiar que va a estar allí al pendiente de su proceso de neurodesarrollo y de su proceso motor. Pero no quiere decir que este niño tú te vas a ir y lo vas a dejar en una cama doble con un lindo televisor acostado todo el día, porque es una de las cosas que para mí es, que me destroza el alma totalmente, y es ver los testimonios de muchas personas que hoy eh, tienen un arrepentimiento constante por no haber trabajado con sus hijos en el tiempo que debían trabajar. Entonces, más es un llamado de atención para entender que hay etapas del neurodesarrollo de los 0 a los 6 años que nosotros tenemos que aprovechar efectivamente, porque el desarrollo de la sinapsis, creo que la siguiente gráfica nos muestra el desarrollo de la sinapsis, cómo se da entre los 0 al año y después de ahí, cómo sigue un avance tan completo y tan equilibrado. Entonces, de allí y partiendo de ese proceso, nosotros entendemos que todo ese proceso sináptico que hay ahí se activa y está activado para algo, así haya una lesión, así exista una lesión. Porque si bien el niño de pronto su lesión le afectó la parte verbal y es un niño no verbal, pues hay herramientas de comunicación aumentativa que nos pueden servir para que el chico nos exprese lo que siente a través de este tipo de herramientas que se llaman pictogramas. Si bien nuestro hijo de pronto no va a poder caminar porque su discapacidad motora es una discapacidad o porque su espasticidad no le va a permitir la marcha, pero puede que su parte cognitiva todavía esté en proceso de neurodesarrollo y que podamos apuntarle a que él siga avanzando dentro de sus habilidades. Y no es conformarnos con lo que tenemos, sino impulsarlo día a día a obtener micro logros y a obtener macro logros. Entendí que para mí cada cosa que hiciera Isaac era una fiesta. Entendí y aprendí a celebrar cada meta y cada logro que él alcanzaba. Celebré su primera sonrisa, celebré su primera palabra. Creo que fue fantástico celebrar su primera palabra porque mi hijo habló después de los 3 años y medio aproximadamente. Y eran días de esfuerzo para poder lograr que ese niño pudiera establecer un contacto verbal con sus papás. Era un trabajo diario. Comenzamos a trabajar el método Glenn Doman desde el año a través de su fonoaudióloga y todos los días, 3 veces al día, le mostrábamos fichas de animales, le mostrábamos los sonidos. Y Isaac no prestaba nada de atención. Todo el tiempo estaba ido, todo el tiempo estaba como si no estuviese en este mundo. Cuando su proceso siguió avanzando, aproximadamente a los 3 años y medio, decidimos, después de muchos intentos fallidos, incluirlo en una institución educativa, y siempre nos cerraban las puertas. No, es que no camina, no, es que está muy pequeño, no, porque es que nosotros no nos queremos enredar con un niño que no camina, pobrecito. Y salían los rectores de las instituciones a decirnos, pobrecito, ¿no?
Y yo llevaba siempre a mi padre y él me decía, este no es el lugar, este no es la institución, vámonos de aquí, que seguramente que más adelante va a llegar el lugar en el que Isaac va a poder ser incluido. Mucho más adelante, a los 3 años y medio, el centro terapéutico en el que Isaac se encontraba, Incluser, al que realmente le agradezco muchísimo los espacios de fomentar en mí una seguridad. Después de muchas citas con psicología, porque yo soy educadora, pero tenía un temor inmenso de llevar a mi hijo a la escuela. Tenía un temor inmenso de que lo pisaran en la escuela porque Isaac no caminaba, porque Isaac se arrastraba por el piso y gateaba. Y sencillamente eso me bloqueaba totalmente a permitirles salir de mis brazos, de mi cuidado. Y en ese momento, pues, me dijeron, no, este es el momento, Isaac tiene 3 años y medio, seguramente que la escuela le va a ayudar. Y él viendo a los demás niños hablar y pedir las cosas verbalmente, seguramente que él lo va a hacer en algún momento. Entonces, entendí que hay 3 elementos que comenzaron a mover mi vida: la constancia, la fe y el tiempo. Le comencé a invertir calidad de tiempo a Isaac, calidad de tiempo en terapia en casa, calidad de tiempo, como les decía, en procesos terapéuticos integrales, pero no pagados por una EPS ni tampoco porque yo tenga mucho dinero. Sencillamente nutriéndome de personas que en muchos casos me daban consejos de personas que estaban en entidades que me decían, mira, te regalo este libro, léelo, comienza a trabajar Glenn Doman. Glenn Doman es un especialista fantástico que hace un gran desarrollo de la parte verbal, no te rindas. Y eso fue lo que comenzó a generar en mí la fe, el creer que algo podía comenzar a suceder. Entonces, digamos que entendí que desde el nacimiento Isaac tenía unos procesos motores distintos al de otro niño, tal vez unos procesos cognitivos diferentes, pero que eso no me iba a detener a poder lograr en él que se sintiera apoyado en todo lo que él quisiese lograr. Y de ahí entonces pasamos a entender, comenzamos a entender un poco más acerca de este proceso que se llama sinaptogénesis, que es toda esa organización cerebral y toda esa producción de la sinapsis que se dan en nuestro cerebro desde que nacemos. Y allí la está mostrando hasta los 6 meses, pero ustedes comienzan a ver una cantidad de redes sinápticas que comienzan a darse, que a los 6 años, entonces es como si pasara una podadora hubiese, y lo voy a dejar mucho más si estuviese un monte muy crecido y pasa una podadora a dejar todo en un espacio totalmente parejo, por decirlo así. Y esa etapa se llama poda neuronal. Los especialistas siempre me decían los 6 años, los 6 años. Yo sé que más de uno se identifica conmigo porque siempre nos dicen a los 6 años hay que lograr que el niño logre lo mayor antes de los 6 años. Entonces, entendí que esas neuronas empiezan a establecer la sinapsis antes del nacimiento. Sin embargo, ese número de conexiones y esa sinapsis después de nacer se comienza a incrementar, o sea, comienza a haber un incremento de todas esas sinapsis que se comienzan a dar, hasta en un niño con parálisis cerebral. Y esto comienza a suceder de manera espectacular. Al cumplir 1 año, un niño tiene el doble de sinapsis si se comparara con el cerebro de un adulto. Es decir, hay unos procesos fantásticos que ocurren en los cerebros de nuestros hijos y este rápido aumento se detiene debido a este proceso que se llama poda sináptica. Es decir,
Esta poda sináptica lo que hace es cortar todos esos elementos extras que no están haciendo conexiones importantes y me va a dejar las conexiones más importantes que le van a servir a mi hijo para el resto de la vida. Es decir, hay un proceso importante antes de los 6 años. Entonces, muchas personas de pronto en este proceso de duelo, y voy a hablarle, no sé si estoy hablándole a alguien en particular, pero si es tu caso, tienes que comenzar a despertar de esto. El duelo tienes que dejarlo, porque hay edades importantes y todas las edades de tu hijo van a ser importantes, pero hasta los 6 años va a haber un proceso que te va a permitir ayudarle a crear otras conexiones a través de su discapacidad. Esa parálisis cerebral que está generada allí, sí hay espacios, hay leucomalacia periventricular, es otro concepto que nosotros los papás de niños con parálisis cerebral conocemos, algunos no tan a profundidad, y por eso voy a tocar algunos elementos de eso, no como neuróloga, sino como mamá y como pedagoga. Y nosotros no entendemos que esa leucomalacia, es decir, esos espacios pequeños que hay en el líquido cefalorraquídeo de tu hijo, no son la última cosa y no son el acabose de todo este contexto. Eva, todavía hay mucho. Eva, disculpa, yo estoy manejando las diapositivas por si en algún momento tú necesitas que la cambie para que me vayas diciendo y vayamos como en el orden que lo teníamos organizado, ¿vale? Claro que Hago un sí. paréntesis pequeñito para decirle a las familias que al final de este evento vamos a tener una sorpresa para ellos, entonces por favor quédense hasta el final. Y bueno, Eva, ahora sí tú me vas comentando cómo lo vamos a ir cambiando para que la gente vaya viendo la diapositiva en el momento que es. Entonces, ¿en esa diapositiva estamos bien? Sí, estamos en la poda neuronal, que Súper. es esa etapa que a nosotros como papás nos asusta. Wow, llegó la poda neuronal. Mi hijo llegó a 6 años y no caminó. Mi hijo llegó a 6 años y no habló. Mi hijo llegó a 6 años y no alcanzó la meta. Y es una preocupación constante por parte de nosotros como papás. Hay un científico bastante reconocido, Camilo Cajal, que es un médico científico español y fue el primero en compartir sobre la estructura del sistema nervioso central después de esos 6 años. ¿Qué pasa allí? Camilo Cajal es premio Nobel junto con su amigo Camilo Golgi y en 1906 ellos establecieron teorías acerca de qué sucede después de la poda neuronal. Y yo no entendía que los 6 años eran un tope dentro de lo que nos dicen los especialistas, que es esa poda neuronal, pero la vida continúa después de los 6 años. Es decir, la estimulación se debe seguir haciendo. La estimulación no puede parar. Mi hijo cumplió 6 y no lo logró. Pues no importa, no importa. Si no lo logró a los 6, sigue trabajando para que alcance micrologros. ¿Qué micrologros? Nosotros nos hemos enfocado siempre en la marcha, porque como padres de niños con parálisis cerebral, lo primero que nos dicen es no va a caminar, no va a gatear, nos dicen tantas cosas, pero que tenga un control cefálico y que tenga una alimentación adecuada, eso ya es un micrologro. Pero ¿cómo se alcanza? Pues con una estimulación de todo el sistema estomatosmático, que es toda la parte de el cuello, fortalecimiento de hombros, cómo siento yo al niño, cómo le doy un posicionamiento y no es tirarlo en un mueble a ver televisión. Entonces, comenzamos a entrar allí en este contexto de fortalecimiento de lo que él tiene para que vaya alcanzando micrologros. Tal vez no logre caminar, pero tal vez no tenga que ser un paciente de usar una sonda. O tal vez si está usando la sonda,
pueda abandonar la sonda, porque si bien nosotros hemos visto desde que tenemos nuestra organización y tenemos un gran convenio con la Universidad Santiago de Cali, con el Departamento de Fonoaudiología de la universidad, hemos venido trabajando todo este año con muchas terapias gratuitas para familias de niños en condición de discapacidad y niños que tenían sonda. O sea, ha sido fantástico recibir un mensaje que te diga, a mi hijo le van a quitar la sonda, porque hay un fortalecimiento en su cuello, porque comenzamos a trabajar la parte orofacial y ya está moviendo mucho más la boquita, porque ya no pasa todo el tiempo tirado allí, sino que hemos estado haciendo los ejercicios que nos recomienda la fonoaudióloga especialista. Entonces, cuando nosotros nos agarramos de estos especialistas que por una razón fantástica están en nuestra vida y que efectivamente por política y por ley nos tienen que ofrecer las GPS, y comenzamos a absorberles toda esa información que nos pueden dar, nosotros podemos ir logrando en nuestros hijos muchos avances. De micrologro en micrologro se llega a muchos avances en términos motores y en términos cognitivos también. Vamos a la plasticidad cerebral. Se acaba el concepto de poda neuronal y este científico fantástico que me encanta, Cajal, comienza a hablar de la plasticidad neuronal. Es decir, es una propiedad del sistema nervioso que le da la habilidad de cambiar la funcionalidad y la estructura en respuesta a cambios externos. Me voy a quedar con eso. Yo no entendía lo que era reentrenar el cerebro. No tenía ni idea. No entendía que Isaac no iba a lograr gatear si yo no lo impulsaba a gatear. Yo no entendía que Isaac no iba a lograr pararse si yo no lo impulsaba a pararse, porque su mismo proceso de neurodesarrollo está frenado porque hay una parálisis cerebral. Efectivamente, a mí no me da miedo decir la palabra, no le tenga miedo al diagnóstico, porque al final el diagnóstico no va a ser como tal el fin, pero nos va a permitir abrir un camino de posibilidades entendiendo lo que está pasando con nuestros hijos. Entonces, se dice que a mayor diversidad y número de conexiones, aumenta la capacidad para aprender y generar nuevas soluciones a problemas. Entonces, si yo a mi hijo no lo pongo boca abajo, porque no le gusta, porque desde que nació con su parálisis cerebral le encanta estar boca arriba y en esta posición así, y de aquí no lo muevo porque no le gusta, el día que yo decía moverlo a esta posición, se armó la de Troya, como digo yo acá en casa. Nuestro hijo va a ser totalmente apático de esta posición y se va a generar en él un conflicto porque él está luchando con un mensaje que su cerebro le está mandando. Su cerebro está mandando un mensaje, pero tú estás dando un estímulo externo. Tú le estás pasando un pañito tibio por el cuello y tu hijo está llorando de manera impresionante. Y tú dices, no, lo voy a dejar así. No, porque lloró mucho y me dio miedo que de pronto se vaya y, bueno, nosotros sí tenemos muchos temores con el tema de que de pronto se atraganten porque su proceso genera disfagias, genera procesos en su alimentación que son bastante complejos, pero tenemos que dejar un poquito ese temor de lado y comenzar a trabajar con mucho juicio y con el seguimiento de los especialistas lo que ellos nos están diciendo. Para Isaac era horrible sentir un masajeador en el cuello. Era terrible. Isaac vomitaba todo lo que le dábamos. Entonces, se generaba en él ese conflicto con lo que su cerebro le enviaba y lo que realmente nosotros queríamos estimularles como padres. Entonces, el aumento de esa capacidad genera que se mejore la capacidad, o el aumento de esos estímulos externos genera que mejore la capacidad de él de entender su entorno. Es decir, cuando yo estimulo externamente
cuando yo genero el estímulo externo, cuando yo le muevo la pierna y hago una movilización, yo le estoy diciendo a su cerebro, la pierna se mueve así. Y él la recoge, porque su espasticidad le va a generar que la recoja, efectivamente. Pero con suavidad nuevamente vamos a hacer el ejercicio y lo vamos a dejar un rato quieto hasta que él se sienta cada día más cómodo, porque su proceso de discapacidad y su parálisis cerebral es lo que realmente está tratando de digámoslo así, de mandar ese mensaje en su cerebro. Pero nosotros tenemos que aprender como papás a reentrenar toda esa estructura cerebral para que ellos vayan logrando este contexto. Entonces, nosotros vamos a la siguiente diapositiva, donde me habla de cómo cambia el cerebro. La siguiente es esta neuroplasticidad, porque aquí vamos a hacer un versus, listo. Es la habilidad que tiene el cerebro de reorganizarse. Entonces, desde los 6 años, a partir de allí, nuestro cerebro nunca va a dejar de efectuar neuroplasticidad. Nunca. Antes se decía que un anciano no podía estudiar un nuevo idioma porque llegaba a una edad en la que se encontraba en un momento en el que su cerebro ya estaba más pasivo, ya estaba a espera de pronto de recibir atenciones y no de estar en movimiento, pero no, realmente hay muchos ancianos que han viajado y ha estado demostrado en muchos ámbitos que nosotros hasta la ancianidad podemos generar neuroplasticidad. Es decir, cuando entendemos eso, soltamos ese miedo que teníamos de los 6 años. Y yo lo solté y me tranquilicé y dije, él lo va a lograr cuando él disponga, cuando las cosas se den. Y bueno, yo soy una persona muy creyente y dije, cuando Dios quiera, solté ese miedo. Y efectivamente, Isaac lo logró el año pasado, en junio, y este año cumplió 6 años. Entonces, cuando tú generas esa tranquilidad de permitirle a ellos evolucionar a su tiempo, pero nunca dejas de estimular, ellos van a comenzar a dar. Y por eso digo, y por eso soy enfática, esto es un proceso diario. Esto no es, yo lo llevo a la terapeuta hoy lunes y lo dejo tirado en el mueble 4 días hasta el viernes que vamos otra vez. O yo lo llevo a fonoaudiología hoy y en una semana la fonoaudióloga nuevamente lo va a coger y se va a ver un logro. No, esto es un tema de día a día. Muchas veces lo digo cuando estoy en vivos desde la página de Mamá Maestra y Terapeuta, y es mis manos. Hay momentos en los que hace poco hicimos una cadena en la que positivamente decíamos en qué cosas nos sentíamos cansados, ¿cierto? Como en qué cosas sentíamos que nuestro cuerpo no estaba bien, y yo colocaba mis manos, hoy las siento cansadas y hoy voy a decir, voy a descansar, las voy a meter en agua tibia, porque estirar a Isaac todos los días genera que mis manos se encuentren en constante funcionalidad y muchas veces me duelan un poco. Pero entiendo que el hacer un trabajo consciente a diario ha permitido que él hoy haya alcanzado poco a poco cada logro que ha alcanzado. Entonces hay una hay una ventaja de oportunidades, o hay una gran ventana de oportunidades a partir de los 6 años, y comenzamos entonces a ver que estas funciones cognitivas superiores siguen desarrollándose, aunque la poda neuronal haya llegado. Estos procesos se van a seguir desarrollando. Comencé a leer mucho, comencé a buscar testimonios, porque yo sé
que como padres lo hacemos. Y me encontré con la persona de la que le hablé ahorita, con Constanza Orbaiz, que narraba su historia en un TED-Mes, en un congreso que hacen en México, y hablaba de su discapacidad. Y ella, con voz aguardientosa, porque los pacientes y los niños con parálisis cerebral, generalmente, por toda la espasticidad que se genera desde la parte orofacial hasta su cuello, generalmente tienen que hacer un gran esfuerzo para hablar. Y ella, haciendo ese gran esfuerzo, contaba su historia y decía que a los 7 años se paró por primera vez. Encontré un personaje que logró después de los 7 años algo. Entonces, comencé también a buscar a un gran colombiano que se llama Jason Aristizábal, que es el fundador de Asodisvalle, que fue héroe CNN en el 2018, el cual aproximadamente a los 13 años, después de una última cirugía que le hicieron, logró la marcha en poco rango, digamos en pocas distancias, pero alcanzó montar en bicicleta. Jason Aristizábal es un ejemplo espectacular porque este hombre va por todo su barrio en bicicleta. Y él decía, no, a mí me decían, un niño necesita una silla de ruedas allá lejos. Y él iba en su bicicleta a hablar con esa persona y a decirle, mira, yo tengo un amigo en un periódico para que genere esa silla de ruedas. Es decir, una persona con parálisis cerebral que después de los 6 años alcanza logros. Y no sea realmente digamos que no estoy viendo ahora mismo tu rostro, pero sí entiendo que hay mucho temor por las edades. Entonces, este es el propósito real de este tipo de charlas y es comenzar a despertar en nosotros el soltar los miedos y comenzar a avanzar un poco en los procesos. Listo, si el proceso motor de mi hijo no es su fuerte, ¿por qué no comenzar a contarle historias? ¿Por qué no comenzar a contarle tu día? Constanza, en uno de sus testimonios decía, a mí me llevaban a la escuela en una silla neurológica y me colocaban en una esquina. Y hoy no estamos hablando de inclusión educativa porque ese es un tema que me apasiona muchísimo también, pero eso que hacían con ella no era inclusión, eso era otra cosa totalmente distinta. La colocaban en una esquina y los demás niños jugaban solos. Y ella decía, pero nadie sabía lo que a mí me encantaba ver a los niños desde esa esquina. Y lo que yo soñaba con caminar. Ahora está el otro polo. Como ella no hablaba y no expresaba en ese momento, llegó a X centro terapéutico y uno de los terapeutas, cada vez que ella llegaba, siempre cogía un celular, se encerraba en el lugar donde le daban las terapias, cerraba la puerta y comenzaba a hablar a chatear y no le hacía la terapia. Y ella decía, era tanto su entendimiento de que yo no iba a funcionar cognitivamente que él hacía eso y pensaba que yo nunca lo iba a decir, pensaba que yo nunca lo iba a hablar. Pero esta persona hoy es una gran pedagoga internacional y a las 1000 voces le habla a los especialistas y le dice, estimulen hasta el límite a su hijo y llévenlo al borde de sus metas y sus logros. No importa si no lo alcanzó o no importa si no lo logró, pero ese esfuerzo va a generar pequeños logros. Entonces, es eso. Entonces, hay un impacto de ese cerebro que está en desarrollo. Creo que la siguiente diapositiva nos muestra un poquito de esos entornos que nos permiten hablar un poquito de, obviamente, el estímulo que genera la leche materna, los nutrientes esenciales, o sea, todo lo que deviene de la construcción de nuestro hijo, porque nosotros no podemos enfocarnos terapia, porque lo saturamos también
Ellos tienen que tener espacios en los que haya una estimulación apropiada. No puede ser una estimulación en la que el niño tenga miedo porque no lo logró, o que si no levantó el vaso, tú le vas a golpear o vas a generar en él un maltrato. Creo que eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a revisar. Y en la siguiente diapositiva, ya entonces, digamos que cerramos ese ciclo de lo que es en realidad lo que a nosotros como padres nos dicen que la leucomalacia periventricular es, porque nosotros asociamos la parálisis cerebral siempre lo asociamos con un niño en una cama, ¿cierto? Con un niño postrado en una cama. Siempre lo asociamos a eso. Y hay que cambiar un poco el paradigma. Eh, no siempre, no siempre se genera el daño motor en todo el cuerpo o en miembros superiores y miembros inferiores. Por eso les decía que nuestros hijos son únicos, son fantásticos. Cuando su hijo le sonría, sea feliz, porque es un ser humano allí que está pensando, que está viendo, está observando todo, que cada cosa que sucede a su alrededor la está sintiendo. Entonces, en algunos casos, este diagnóstico de leucomalacia periventricular puede generar la diplejía espástica y va progresando lentamente, puede no progresar. Algunos médicos, miren, yo tenía un temor a diario, constante, con el tema de que la espasticidad siempre va en aumento, con el tema de que la espasticidad no tiene cura. Y cuando tú ves las piernas de tu hijo y lo ves caminando en punta y ves que no puede bajar el pie y ves que no se puede parar bien porque la espasticidad le gana, tú comienzas a creerlo. Pero hay muchos métodos y hay muchos procesos hoy que se pueden, eh, que pueden ayudar a nuestros hijos a mejorar desde la espasticidad. A Isa le han colocado botos, la toxina botulínica le ayudó mucho en un momento de su crecimiento a los 4 años. Eh, hace, hace exactamente en octubre del año antes pasado, Isa fue favorecido con una cirugía en sus miembros inferiores, en la que le estiraron o le alargaron los gastronemios y eso ayudó mucho a su pie en punta, ayudó a su espasticidad y no tenemos nada que perder. Yo pensaba muchísimo en, va a tolerar la anestesia general, va a sobrevivir, lo va a lograr, porque lo amo tanto, pero tanto, que para mí era muy complejo pensar en perderlo, pero veía sus ganas de pararse y de pararse bien, de pararse por lo menos con sus pies bien colocados en el piso. Y cuando este médico, Luis Alfonso Gallón en Cali, nos dijo que eso podía lograrse en algún momento, no necesariamente por la cirugía, sino por los procesos terapéuticos, comencé a creer que hay muchos elementos externos que pueden comenzar a ayudar a nuestros hijos. Hay aditamentos, están los andadores, está el Kid Smile, o sea, hay elementos que pueden generar todas estas clases de estímulos a nuestros hijos, que pueden permitirle a ellos ir poco a poco generando en ellos mucha más seguridad para ir alcanzando logros y micrologros. Entonces, en la siguiente diapositiva, nosotros podemos entender, allí les coloqué una neurona con múltiples sinapsis, o sea, está brillando esa neurona, está espectacular. Así están las neuronas de sus hijos, esperando que haya experiencia de estimulación temprana, porque solo así vamos a poder modificar toda la anatomía de nuestro cerebro. Entonces, ahí vemos dos imágenes que me parecieron fantásticas agregar a este contexto, y es una donde está el cerebro de un niño normal y una donde está
un niño que está privado de estímulo. Cuando hablamos normal, es un niño que está recibiendo estímulos externos de las personas a las que él ama, de las personas a las que él aprecia, sus primitos, sus amigos llegan a casa, le hablan, así está en silla de ruedas, que le están generando una alegría constante y eso en ellos genera mucha estimulación cerebral. Y así se ve su cerebro, estimulado, brillante, pero un niño que está en una cama con un lindo televisor y está como un mueble más en casa, está como la segunda imagen, tal cual. Falto de estímulo, con poco brillo en su cerebro, porque no hay esa estimulación adecuada. Entonces entendemos en la siguiente que el neurodesarrollo infantil tiene 4 etapas, de pronto hoy no logremos sino solamente hablar de la parte motora, de lo que nos hemos enfocado un poquito por la parte experiencial de mi proceso de vida, pero hay unas etapas en la parte sensorial. Entiendo y sé que me entiendes cuando tú me dices, es que se asusta, es que sus reacciones propioceptivas están disparadas, es que el reflejo del moro nunca lo superó y todo el tiempo está así espantado. Y yo lo entiendo, porque todo el tiempo Isaac lo hacía. Entonces, es comenzar a que ese desarrollo motor se vaya dando poco a poco. El desarrollo motor, en una de mis charlas en la página, hablaba sobre el desarrollo motor y el desarrollo del lenguaje, que van juntos. O sea, la estimulación motora y la estimulación del lenguaje son 2 elementos que van caminando de la mano, porque cuando mi parte motora está estimulada, cuando yo le estoy dando movilidad a mi niño, aplaudo con él, tomo sus manitos, coloco elementos externos, le pongo frío, le pongo calor, comienzo a masajear sus manos, comienzo a masajear su cuello, le doy movilidad, ya a él le dan ganas de mover un poquito más su lengua y soltarse. Entonces, todo esto va de la mano y hay que entenderlo como un gran engranaje. ¿Cómo podemos optimizar el neurodesarrollo infantil? Entonces viene la importancia del juego, que es la diapositiva que sigue, en la que tú como papá tienes que jugar con él estando boca abajo, aunque no le guste, ponerle juguetes que le gusten. Yo de pronto traje algunos elementos que a Isa le encantaban de niño. Yo compraba siempre juguetes brillantes. Este es un computador que yo no he querido regalar porque me da como ese dolor de mamá de que ya me está creciendo, de que ya se me está creciendo mi bebé, pero a él le encantaba. Yo se lo ponía enfrente y él era feliz cuando ya se adaptó a estar boca abajo, viendo los colores, viendo el brillo de este computador. Él le contaba historias, lo sentaba en su silla. Nosotros le hicimos una silla neurológica en madera. Realmente, hace unos días que hablaba con todo este contexto que hemos generado a través de Kid Smile y sus miembros fundadores, sus miembros fundadoras. Les decía, el Kid Smile no estuvo a mi disposición en ese momento porque yo no lo conocía, porque si bien no sabía qué hacer para sentar a Isaac sin que hiciera un patrón de tijeras, sin que cruzara completamente las piernas, y me sentí un poco sola en ese contexto. Sin embargo, con mucho esfuerzo, mi esposo se ha convertido en un ingeniero para Isaac y él le hacía las sillas en madera, adaptaciones en casa, que generaban en él un poco más de seguridad para ir logrando cosas. Entonces, que esa interacción de padres e hijos pueda irse dando, la nutrición apropiada y ojo con el reconocimiento de los signos de alarma. Yo voy a dejar al final una diapositiva que podemos generar como información en la página y en la página de Mamá, Maestra y Terapeuta para enseñar un poquito sobre cuáles son esos elementos motores que nuestros hijos deben ir logrando en el caso neurotípico. Si ya está el caso de la lesión cerebral, pues ya sabemos que hay una alteración del neurodesarrollo, que es lo que sigue.
yo noté muchísimos procesos en el neurodesarrollo de Isaac y estas alteraciones me llevaron a, a tocar la puerta de muchas personas para generar también un poco más de estímulo externo. A Isaac no le gustaba socializar. Llegaba alguien y era fatal. Llegaba alguien a mi casa y era a llorar. Y era como si le diera molestia que yo pudiera hablar con otra persona externa. Pero realmente hay una alteración en el neurodesarrollo. La siguiente diapositiva, Mauricio, nos habla un poquito sobre esas alteraciones sociales. Y después viene lo que tiene que ver con la importancia del gateo. Creo que el gateo es más importante que la marcha. Lo entendí cuando viví con Isaac más de 4 años de gateo. Entendí que gatear genera y favorece una independencia bastante importante, el permitirles explorar el entorno. Y nosotros como papás de niños con parálisis cerebral siempre estamos enfocados en la marcha, que camine, lo ponen de pie con los inmovilizadores de rodilla, pero no lo colocan en posición gateo. No le gusta. No, es que cuando le pongo las manos al piso y cuando doblo sus rodillas, llora, patalea, no le gusta, pero la posición gateo va a generar en él la fuerza en su tronco para poder pararse. Dejar el afán por pararlo, dejar el afán por ponerlo de pie y comenzar a fortalecer los elementos iniciales que son importantes. Un buen cuello y un buen gateo, que es sumamente importante para los terapeutas que trabajan en neurodesarrollo. Favorecer ese desarrollo de la motricidad gruesa, permitirle muchos juguetes brillantes, cosas que ellos cojan con sus manos, las giren, que les permitan a ellos comenzar a usar sus manitos. Sí, lo que pasa es que su mano está así y no puede agarrar. Pues hágale un ajuste, colóquele un guantecito, pero que él agarre, que ella agarre, porque si yo no le permito hacerlo, yo no le voy a permitir comenzar a desarrollar todo lo que tiene que ver con la parte de la visión. No puedo fomentar elementos de concentración en mi hijo. No puedo favorecer concentración si yo no estoy trabajando el estímulo táctil. No lo puedo hacer porque son elementos que van de la mano. Entonces, todo este tipo de estímulos que genera el gateo, el equilibrio, el desarrollo de las habilidades propioceptivas, ese espantarse a cada momento, ese reflejo del moro que se integró, que nunca se fue, sino que se quedó. Eso puede comenzar a desaparecer si nosotros seguimos estimulando. Y por último, decir juegos, no juguetes, porque están en una etapa sensoriomotora. Nuestros hijos con parálisis viven una etapa sensoriomotora mucho más larga, porque su dificultad es motora, porque su debilidad es la motricidad. Entonces, en vez de tantos juguetes y tenerle un cuarto espectacular con 10.500 juguetes que nunca regalas ni donas, ni le das a alguien que realmente los necesite, comienza a trabajar juegos, comienza a trabajar estimulación, trabaja con arena, trabaja con frío, trabaja con plastilina, con gelatina, con qué sé yo, hasta espaguetis. Yo metí a Isad en las redes sociales, creo que me molestaron mucho en estos días porque dije ponchera, pero yo metí a Isad en una ponchera y acá en Colombia se dice ponchera, ¿cierto? Lo metí en una ponchera o en un balde con espaguetis. Y eso era fantástico para él, tirarse el espagueti, sentírselo en la cara. O sea, era una estimulación maravillosa, porque esa estimulación sensoriomotora la necesita en esa etapa. Y aquí finalizo con los hitos del desarrollo normal de los 0 a los 12 meses para que algunas mamás
que tengan las dudas en los procesos de neurodesarrollo puedan mirar si hay algunas alteraciones y puedan tener como un diagnóstico mucho más temprano de esos procesos. Por último, te digo algo. Músculo que no se usa, se atrofia. Músculo que no se usa, se atrofia. Quiero cerrar con esto para decirles que la estimulación es lo más importante y no olvides que por tu hijo y para tu hijo tú siempre vas a poder fomentar una sociedad mucho más inclusiva. Les agradezco muchísimo este espacio y de todo corazón, 1000 abrazos a todas las personas que estuvieron aquí y muchísimas gracias por escuchar esta experiencia de vida tan humilde pero tan sincera. No, gracias a ti, Eva, en serio, qué gran aprendizaje nos has dejado el día de hoy.